Buenas tardes para todos, buenas noches en Argentina ya. Bienvenidos al octavo webinar Alada. Yo no puedo creer que ya vayamos en un octavo webinar. Siento como si fuera el primero. Agradecerles a todos, a nuestros invitados del día de hoy, la profesora Rosa Cárdenas, Julia Alicia Romero y Ernesto Rodríguez por su participación el día de hoy en este webinar que además nos tiene muy emocionados. Y les tengo que decir que he recibido muchos correos con mucha inquietud y entusiasmo porque salió ahora la cifra de enero-mayo de desempleo en Colombia y el desempleo de mujeres es del 21.4, es decir, el desempleo ya está en el 15%, que es una cifra alarmante. Pero la cifra de desempleo de mujeres es del 21.4 y el director del DANE, que es como nuestro centro de estadísticas, dice que de esas mujeres, las mujeres jóvenes están gastando el 65% de su tiempo en actividades de trabajo de cuidado no remunerado. Entonces, esto como para dar un micro panorama, y yo creo que si miramos las cifras en toda América Latina, vamos a encontrar una situación muy similar, donde estamos urgentemente necesitando políticas que estén enfocadas en la mujer y muy en buena hora este webinar con ese nombre, El Japón de las Mujeres, porque pienso que aquí podemos tener muchos elementos interesantes a analizar y a poder aprender de Japón. Entonces, quiero darles la bienvenida a todos. Gracias por unirse nuevamente a nuestra presidenta Lía Rodríguez de la Vega por el apoyo y a Facundo. Y nada, este espacio es de ustedes. Quiero hacer como tres pequeños anuncios. El primero es Diálogos Alada, es un espacio de webinars que se concibe para darle voz a todos los que tengan interés en proponer alguna iniciativa. En ese sentido, el correo de diálogos@gmail está abierto a todo el que quiera proponer un webinar. Serán escuchados y con mucho gusto acogidas todas las iniciativas. Para la dinámica, entonces, pues vamos a dar el espacio a las dos panelistas del día de hoy y aquellos que quieran escribir algún comentario lo pueden integrar en el chat y al final vamos a dar un pequeño espacio a preguntas con micrófono abierto. También agradecer al Observatorio de Economía de Japón por haber participado en esta coorganización y un saludo a todos aquellos que están conectados el día de hoy vinculados a este observatorio. Y ya las certificaciones, quienes quieran certificación nos pueden escribir a diálogos@gmail, escribe especificando el webinar en el que participaron y que solicitan una certificación. Por cuestiones de seguridad, en caso tal en que tengamos alguna eventualidad, esta ventana de webinar va a ser cerrada y ustedes en correo electrónico recibirán un nuevo enlace en caso tal de que llegamos a presentar alguna eventualidad, que esperemos no sea así. Entonces, no siendo más, pues le doy la palabra al profesor Ernesto para que pueda saludarnos y hacer una breve presentación de nuestras invitadas. Bueno, muchas gracias. Buenas noches ante todo. Bueno, espero que me escuchen bien ahí. ¿Todo se escucha bien? Perfecto. Sí, sí. Primero de todo, agradecer a Diálogos Alada, Alada Internacional, Alada Argentina, bueno, Alada Colombia y todos los Aladas que existen actualmente por estar nuevamente presentando una actividad académica, científica, con colegas que conozco ya hace mucho tiempo, que hemos coincidido en eventos internacionales y demás. Estoy muy contento con ello. Sobre todo hoy que tenemos dos ponentes reconocidas, profesionales, académicas, que son la profesora y periodista Rosa Cárdenas y la profesora académica también, Alicia Romero. Ante todo, me gustaría hablar un poco para introducir el tema. El tema es muy importante, como decía Tatiana, más hoy en la actualidad, cuando la mujer
cada vez reviste una importancia imprescindible, indispensable en todo el mundo, no solo en Japón, sino en todos los países del mundo, y más como estamos sufriendo hoy una pandemia, un escenario no visto desde hacía siglos, yo diría, donde a pesar de que estamos atravesando esta situación, gracias a la tecnología todavía nos podemos comunicar. A esto se le dice a este escenario como una tercera guerra mundial silenciosa. Y por eso hay que unir fuerzas, tanto hombres como mujeres, y salir adelante con toda la situación que estamos viviendo. El tema de hoy, que va a ser la mujer en Japón con las políticas del primer ministro Shinzo Abe, es algo que llama mucho la atención, porque yo diría que es una de las políticas que un primer ministro toma diferente a los otros primeros ministros anteriores. Yo considero que ha sido muy inteligente de parte de Shinzo Abe con esta política hacia la incorporación, la igualdad de género, ¿no? Minimizar inclusive la diferencia salarial o quitarla totalmente. Es algo fundamental hoy por hoy, sobre todo en que Japón está sumergido en una situación de estancamiento. Se pronostican algunos, que de eso podemos hablar después más adelante, pero está en una situación bastante difícil. Hoy por hoy la mujer tiene un papel fundamental en la economía, o sea, lo que se quiere, sobre todo, incorporar más mujeres a la economía en todos los aspectos, en toda la sociedad. Entonces, antes de empezar con las ponentes, quiero solamente leer rápidamente una síntesis del currículum de cada una de ellas, porque es interesante de todas formas que lo demás, el auditorio lo sepa. Vamos a empezar con Rosa Marcela Cárdenas, periodista colombiana, egresada de la Universidad Javeriana y título de maestría en estudios globales de la Universidad de Sofía de Tokio. Fue la primera mujer occidental en vincularse a la firma de mercado iraquí Tsuchi, en donde conoció de cerca el mundo empresarial del país nipón. Ha trabajado también en la diplomacia, habiendo sido funcionaria de las embajadas de Colombia en Tokio y Ciudad de México. Actualmente es asesora de la misión diplomática de Japón en Bogotá y directora del programa radial Aquí Asia, que se emite todos los sábados en la emisora cultural Javeriana Estéreo. Julia Alicia Romero, economista de la Universidad de Santo Tomás, Bogotá, con especialización en Administración de Empresas, máster en Planeación y Desarrollo de la Universidad Real de Amberes, Bélgica, profesora en varias universidades y actualmente titular, directora de trabajo de grado e investigadora en la Universidad de Kennedy, Buenos Aires. Es consejera económica y agregada comercial de la Embajada de Colombia en Argentina. Miembro del Grupo de Japón del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Es miembro de ALADA, actualmente presidenta del Centro Argentino de Exbecarios de Japón. Bueno, aquí he expresado una síntesis de cada ponente y bueno, sin más preámbulos, vamos a darle paso ya a la presentación. Un poco de información, tendremos más o menos de 20 a 25 minutos de exposición de cada ponente. Después tendremos una ronda de algunas preguntas o algunos comentarios, aproximadamente 20 minutos, 15 minutos, y después, bueno, sería ya un pequeño resumen y una presentación del observatorio. Entonces, sin más preámbulo, cedo la palabra a la primera ponente, sería Rosa Cárdenas. Muchísimas gracias a todos una vez más. Me gusta mucho tener esta oportunidad de diálogo con ustedes, con ALADA. Yo quisiera ser profesora en realidad, me falta ese título, pero me gusta mucho poder tener esta ocasión de compartir con ustedes un poco desde la visión de la experiencia. Como sabemos, la profesora Alicia Romero después nos va a compartir más datos y datos de mucho interés con relación al COVID y otros temas de la mujer, pero yo quisiera hablarles de la experiencia puntual que tuve en Japón y un poco desde una visión periodística. Voy a empezar a compartir pantalla para que podamos comenzar.
Entonces, básicamente, estamos hoy unidos para hablar de ese Japón de las mujeres, como ya lo mencionábamos, y la mirada que quiero compartirles en este momento es una mirada basada un poco en la experiencia. Básicamente vamos a hablar de 4 grandes temas: un balance general de la política de Womenomics del actual primer ministro Shinzo Abe, la visibilidad que ha tenido esta política a través de un escenario muy puntual que se llama WOW, el World Assembly for Women, algunos aspectos de esta vivencia que tuve en Japón y que quisiera compartirles, y además unos breves comentarios de una encuesta bastante cercana, que hice una red de contactos muy pequeña recientemente precisamente para este encuentro y que nos permite puntualizar algunos aspectos de interés. Entonces empezamos haciendo un balance de esta política de Womenomics del primer ministro Shinzo Abe. Sabemos que hay unos antecedentes de esta política que en este momento está en vigor en Japón, pero tenemos que remontarnos al año 99. Más adelante vamos a ver un poco el marco legal, pero fue Katie Matsui, que es una figura, un nombre muy reconocido en este tipo de política de la casa Goldman Sachs, que en este año publicó un estudio titulado Womenomics by the Female Economy, que básicamente planteaba cómo a través de este uso, de este recurso de las mujeres, podría Japón superar cualquier brecha económica y llegar a un aumento del PIB considerable. Hablaba del 13%. Esta política, esta idea, tiene eco en el gobierno japonés, y particularmente tenemos que mencionar que el contexto del terremoto, del post-terremoto, en marzo de 2011, fue algo que apalancó, que le dio un impulso adicional a esta idea y que efectivamente la puso en vigor. Pero efectivamente decíamos que hay una ley básica que ya existía en Japón en junio 23 de 1999, en donde ya se hablaba de unos pilares básicos para este ideal de una sociedad con igualdad de género. Entonces aquí mencionamos algunos aspectos de estos 5 pilares. Entre ellos, por ejemplo, está la cooperación internacional, que la profesora va a hablar más adelante, la profesora Alicia, pero también el respeto por los derechos humanos, por eso tanta vinculación de Japón en este tema de las mujeres dentro del marco de la ONU, también la planeación conjunta de decisiones, la participación conjunta en la planeación y decisión de políticas. Es decir, esto ya existía en la ley, en el papel, en Japón desde el 99. Sin embargo, ha habido algunas adaptaciones, algunos avances en este tema. Nos vamos ahora al año 2001, en donde se plantea lo que llamaron una maquinaria nacional para la promoción de una sociedad que promueva la equidad de género. Y allí se establecen en este año algunos aspectos, alguna estructura fundamental para que esto funcione. Uno de ellos, por ejemplo, es lo que llaman el Council for Gender Equality, y básicamente aquí estamos hablando de un liderazgo muy claro del primer ministro y de todos los ministros del gabinete, además de 12 intelectuales invitados a ser parte de esta mesa. Esto es en 2001. Aquí simplemente puse un poco los rostros de las personas que estarían liderando esta política del primer ministro Shinzo Abe. Vemos aquí el rostro de Hashimoto Seiko, que quizás lo hemos visto recientemente porque también es la ministra encargada para los Juegos Olímpicos de Tokio, que infortunadamente por la coyuntura se pospusieron. Pero bueno, ella también es una de las figuras líderes en esta política por ser la ministra para el empoderamiento de la mujer. ¿Cómo se presenta esta política ante el mundo? Digamos que el escenario más visible, el primer escenario en que se hizo un anuncio público de este interés del gobierno de Shinzo Abe, fue en la Asamblea Anual de las Naciones Unidas en el 2013. Allí el primer ministro efectivamente lanza la política de Womenomics, asegurando que quiere una sociedad en donde las mujeres brillen. Califica este tema como de urgencia. Luego, en el Foro Económico de Davos, en enero de 2014, vuelve el primer ministro a reiterar este interés de su gobierno. Se menciona nuevamente el interés de que esta sea una política que incremente el PIB de su país, y se citan algunos objetivos que para ese entonces, en ese momento, se decía que el 30% de las posiciones de liderazgo deberían ser ocupadas por mujeres. Esa fecha límite ya se cumpliría en este 2020. Adicionalmente, en 2015, estamos hablando de algo ya mucho más reciente, hay una revisión
de la estrategia de crecimiento del país, en donde el papel de la mujer también se tiene como una de las prioridades importantes. Aquí vemos algunos de los puntos claves de esta estrategia. El primero de ellos es precisamente revisar y rectificar las horas de trabajo que tienen las mujeres y que esta información sea pública en las corporaciones y en las empresas. Este ha sido un punto bien importante, el de la información y compartir información de las empresas. Y adicionalmente se incluyen puntos como, por ejemplo, la utilización del capital humano foráneo. Es decir, usar estas fuentes de quizás inmigrantes bien preparados que puedan ser parte del proceso de crecimiento de Japón. Y allí mismo, en esta estrategia de crecimiento, pues se ponen algunos puntos adicionales, como son las reformas en horario laboral que permitan un balance y una mayor presencia de las mujeres, el incremento de mujeres empleadas, más personal al cuidado de los niños. Esto ha sido un punto importante de la política, y lo que decíamos de reportes de las empresas. Estas son algunas cifras de la política inicial, del planteamiento inicial de Abenomics, en donde se cita que este año 2020 se quisiera llegar al 30% de posiciones de liderazgo por las mujeres. También se quiere que haya un aumento considerable de la participación laboral en un rango específico de edad de las mujeres, 73%. Y estos son unas metas adicionales, que vuelvan las mujeres después de tener sus hijos al mercado laboral y que haya más hombres que tomen licencia de paternidad. Estamos hablando de un 13%, esa es la meta deseada. Este gráfico lo tomé de la página oficial del gobierno, gender.gov.jp, y aquí nos habla un poco de las cifras recientes. Señalé las que me parecen más relevantes porque fueron las que han tenido un poco de mayor visibilidad, y es nuevamente la cifra del 30% como meta en cuanto a la promoción de mujeres en altos niveles. Y adicionalmente, por ejemplo, aquí vemos la cifra anterior también, la meta de que sea un 77% de las mujeres empleadas en los rangos de 25 a 44 años, y nuevamente se reitera el 13% como meta de los hombres que puedan tomar licencias de paternidad. Esto es lo que el gobierno nos ha reportado. En la segunda columna pues se ven los logros que hasta ahora se han tenido, y no se han registrado reportes adicionales. Sabemos que estamos en una coyuntura difícil y diferente, y seguramente estamos a la espera de ver comentarios puntuales del gobierno en ese sentido. Pero estas cifras del gobierno también son reiteradas por la creadora un poco de este concepto de Womenomics, que es Kathy Matsui. En abril del año pasado se dio un reporte de los avances de Womenomics en Japón, después de 20 años efectivamente de la primera idea o de la iniciativa planteada. Y básicamente, en conclusión, el reporte dice que han mejorado muchas cosas. Entre ellas se habla de un aumento considerable del radio de participación de mujeres, que se ha creado una licencia de paternidad generosa para Japón, y además que hay mucha más transparencia en temas de género, pero también se plantean estas necesidades, lo que hay que mejorar. Efectivamente falta flexibilidad, falta también más mujeres líderes, más estímulo para crecer, y la capacidad de cuidado para los infantes, por ejemplo. Este cuadro, que también es tomado del reporte, pues básicamente nos da una perspectiva que se resume en la página anterior, pero de aquí me llama la atención, por ejemplo, que efectivamente es como la meta que se ve menos clara de alcanzar, la que aparece con una X, y es la representación de las mujeres en un 30% para este año como meta. Esto está en el reporte de Womenomics de Goldman Sachs. Estamos en una coyuntura diferente, lo sabemos. Recientemente varios diarios de Japón, entre ellos el Japan Times, que digamos es una referencia amigable para América Latina por su idioma, nos habla de algunas fuentes de gobierno que han dicho que efectivamente las metas van a verse retrasadas por la coyuntura, y se está hablando de correr este propósito de gobierno 10 años más. Esto en realidad, el reporte del Japan Times está enfocado, o más bien basado en un reporte original del Mainichi, que es uno de los diarios principales, de principal circulación en Japón, en donde también se habla de esta posible comentario oficial de retrasar las metas de Womenomics. Sin embargo, hay unos proyectos que me parecen destacados
entendiendo también las diferencias culturales que tenemos y todo digamos que todo el historial de Japón en estos temas de género. Y aquí puse una foto que me parece bien particular porque recuerdo que en Tokio, quienes quizás hayan tenido esta experiencia de viaje en algún momento en Japón, a las mujeres les ponen un botoncito en donde se muestra el dibujito de la mujer con el niño, y esto de alguna manera les da algo de ventaja a la hora de abordar un tren o a la hora de estar en un lugar congestionado. Pues aquí se está planteando una idea similar para precisamente promover que más hombres estén en el cuidado, muy vinculados al cuidado del hogar. Hay varios proyectos relacionados, aquí cito algunos nombres, pero me parece que es bien interesante esta iniciativa. Y adicionalmente está la iniciativa de World Assembly for Women, que es en la que quiero enfocarme un poco más. Así que vamos a pasar a esa iniciativa, a conocerla. Sabemos que Japón no, bueno, básicamente está en un lugar no tan privilegiado, claramente en este reporte global de género. Este año, de hecho, es una de sus caídas más notorias, ocupando el lugar 121 en un reporte que considera 153 países. Y aquí vamos a escuchar simplemente de manera muy breve, voy a ver si me descarga rápidamente el video, este mensaje que da el primer ministro Shinzo Abe en 2014 cuando lanza la iniciativa de los eventos, se llama World Assembly for Women, de esta gran reunión que tiene lugar en Tokio cada año. Escuchemos brevemente, pero básicamente él reitera el interés de que en su sociedad las mujeres brillen. Vamos a ver si el audio nos ayuda. すべての女性が活躍できる社会を作ることは、安倍内閣の成長戦略の収穫です。仕事で活躍する方も、家庭で頑張っている方も、世界で活躍する女性も、能力と意欲を最大限生かしていただきたい。すべての女性が生き方に自信と誇りを持ち、可能性を開花させる国づくりに取り組んでいます。WOWは日本全国で、そして世界で生き生きと活躍する女性を応援します。東京でのシンポジウムに続いて、全国および世界各地でイベントが開かれます。女性の皆さんも、女性を応援する男性の皆さんも、今こそ女性が輝く社会を作るため、共に行動しましょう。A mí me parece un mensaje muy amigable, muy positivo y que me da el mejor de los indicios de este interés de Japón. Y aquí vamos a ver simplemente algunas de las imágenes de este evento que considero es una plataforma bien interesante en la que Japón ha tratado de mostrarle al mundo lo que está haciendo. Me parece que también es un poco algo de política hacia afuera para demostrar su interés. Entonces, empieza este foro en 2014, siempre con figuras muy visibles, líderes del mundo de diferentes naciones, obviamente también figuras representativas de Japón. En 2015 continúa la iniciativa, en 2016 claramente, en 2017 me llama la atención porque tuvo como invitada principal a Ivanka Trump, y esto, a pesar de que había muchas mujeres líderes de gran calidad en diferentes foros, este fue un foro del que se habló mucho y fue muy mediático. Y el foro más reciente tuvo lugar el año pasado, y bueno, tuvo, digamos que este tema adicional de la Agenda 20 del G20. Lo que quiero resaltar en este punto es cómo este evento ha tenido eco en nuestra región y cómo de alguna manera esta temática es una temática compartida, que obviamente se adapta a la realidad de cada país. Y aquí es donde empezamos el viaje, primero hacia México. En 2015 empezó este esfuerzo en México. Puedo darme crédito del primer evento, pero no puedo darme crédito de todos los eventos que han seguido después de estas iniciativas. El primer evento unió
a mujeres de gran calidad, pilotos, periodistas, editoras. Esto fue en Ciudad de México. Luego, el siguiente año, la iniciativa tuvo gran acogida, la acogió incluso la misión diplomática en ese país, haciendo un evento formal ellos, pero también la Asociación de Exbecarios hizo una segunda versión en la que se enfocó en mujeres y medios, y de ahí en adelante México continuó haciendo más eventos paralelos, enfocándose en puntos muy particulares. En 2017 fue el tema de la ciencia y la tecnología. En 2018 luego empezaron a hablar de asuntos de cooperación, por ejemplo, y de relaciones bilaterales, mujeres destacadas en este ámbito. Y en 2019 hicieron un evento bastante relacionado con el que tuvo lugar en Tokio, en donde se enfocaron también las reflexiones del G20. Quisiera invitarlos a escuchar muy brevemente, un minuto, las palabras de una de las organizadoras del evento en México, en donde nos comparte por qué esta réplica es relevante de Japón a México. El Foro Económico Mundial prevé que ninguno de nosotros verá durante nuestras vidas paridad de género. A nivel global, se alcanzará en 100 años. En América Latina podría llegar en 59 y en Asia del Este y el Pacífico en 163 años. El reto que implica la llegada de la cuarta revolución industrial podría exacerbar la brecha de género si estas generaciones no desarrollamos las habilidades necesarias para cerrarla. Los eventos paralelos en la Ciudad de México de World Assembly for Women han permitido hacer comparaciones sobre las realidades que enfrentan las mujeres, tanto en México como en Japón, desde sus distintos ámbitos de acción: la ciencia y la tecnología, la educación, las asociaciones civiles, las empresas, la academia, la diplomacia y hasta la aviación. Sin embargo, lo más valioso es que se ha constituido como un foro para sensibilizar y discutir sobre el estado actual de las mujeres por las mujeres mismas. No nacemos ni feministas, ni expertas en género, ni siquiera en ser mujer. Son estos foros los que enriquecen y alimentan nuestras posiciones con respecto a la problemática que ya ha sido identificada por los gobiernos de México y de Japón, y por la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Bueno, ella era Vania de la Vega, de México. Lo interesante de nuevo es que esta política japonesa sigue teniendo eco en nuestra región. A Colombia llegó en 2017, también de la mano de la Asociación de Exbecarios de Colombia. Aquí de nuevo puedo darme crédito al inicio, pero no puedo darme el crédito de todo el avance que ha tenido la iniciativa. En este primer evento también se tuvo lugar, o más bien tuvo en cuenta esta realidad tan diferente de Colombia, e incluyó mujeres de gran relevancia en aspectos como las fuerzas militares, por ejemplo, el sector agrícola, el arte. En el nuevo, o más bien en el siguiente año, en 2019, el año pasado, se tuvo la presencia de figuras políticas también de mucha importancia en el país, y se combinó también con representantes en temas de género y en temas de etnia. Quiero invitarlos a escuchar también un breve video de Betsy Forero, quien hace parte de ACOGE y quien estuvo liderando la última versión del evento. Vamos a escuchar. WOW posibilita una reflexión sobre el lugar de la mujer en el ámbito laboral en nuestra sociedad, y en ese sentido cualquier reflexión alrededor de este tema debe ser bienvenida. Sin embargo, para que sea muchísimo más provechosa, debería ser contextualizada. Cuando uno ve los indicadores de inequidad de género en términos de estadísticas de estos que emiten instituciones internacionales, a uno se le escapa un poco el matiz cultural que de alguna forma explica de forma estructural estas inequidades de género, y también sirve como fundamento para la legislación y la creación de política pública alrededor de la inequidad de género. Cuando uno piensa en el contexto colombiano y específicamente en la organización del evento, uno debería pensar a quiénes son estas mujeres que está invitando como líderes y qué es lo que significa ser líder en el ámbito laboral en el contexto colombiano, teniendo en cuenta que es importante que la categoría de mujer se cruce con otras categorías determinantes en la sociedad japonesa colombiana, como son la de etnicidad, condición o clase social, y de alguna forma también la identidad de género. En el caso japonés hay que tener en cuenta que WOW hace parte de una política muchísimo, pues que es un evento muy pequeño que es parte de una política amplia que es Womenomics, pero que de alguna forma WOW sugiere y visibiliza una mirada un poco optimista alrededor de la inequidad de género, pero como sabemos realmente lo que hace
o Womenomics, es responder a una carencia de mano de obra calificada en la sociedad japonesa y, a mi parecer, también a una mirada que juzga de forma negativa y muy fuerte a Japón por su inequidad de género. Entonces, de alguna forma, los eventos paralelos cobran un valor y un significado muy diferente para los japoneses y para los colombianos, considerando estos elementos. Bueno, quería destacar estos casos precisamente por el eco que esta política japonesa tiene en nuestra región y cómo cada realidad pues se adapta efectivamente a lo que le es útil y a lo que necesita. Un breve comentario sobre mi experiencia y sobre la mirada que tengo sobre este asunto. Tuve la oportunidad de trabajar en una empresa japonesa, muy japonesa, siendo la única latina, la única occidental allí. La profesora Alicia Romero también nos va a comentar algunos aspectos sobre estas vinculaciones y este tipo de diferencias que pueden existir, pero desde esa mirada yo puedo comentar que en ningún momento sentí esta brecha para mí, quizás porque era extranjera, pero sí vi algunos aspectos que claramente se deben trabajar, no solo en Japón, sino en el mundo. Desde la Embajada de Colombia, donde tuve la oportunidad de estar y de vincularme, pues también se hicieron iniciativas al respecto. Y esta es simplemente una de las tantas iniciativas que lideró en ese momento la embajadora Patricia Cárdenas, con quien tuve la oportunidad de trabajar, y lo que nos da también como referencia cómo desde nuestros países y desde nuestra realidad podemos crear estos lazos y estas opciones de vinculación y de estudiar las posibilidades que tenemos para crear mayores escenarios de trabajo para la mujer, mayores opciones en este sentido. Y quería cerrar con una breve encuesta que hice estos días precisamente para participar en este foro. Fue un sondeo sencillo. Tuve una respuesta de 56 personas, pero quisiera comentarles, porque me parece interesante, ya tenemos los resultados y las visiones generales que nos dan los medios, pero esto es algo mucho más cercano. Y básicamente es una encuesta muy sencilla, en donde les pregunté acerca de esta política, ¿la conocen o no? Me sorprendió que muchas de las personas que contestaron la encuesta me dicen que no conocen la política de Womenomics, quizás al interior de Japón podría no ser tan conocida. De nuevo, esta es una muestra muy pequeña, pero es un indicio cercano. La mayoría de personas que respondió a esta encuesta pues es población joven, de 20 a 45 años, es decir, en edad laboral totalmente. Está la particularidad de que no tienen niños, que creo que eso es uno de los puntos claves de la política, pero sigue siendo relevante pues porque se trata de mujeres trabajadoras. Efectivamente, más del 70% de las personas que contestaron están trabajando. Y aquí este es el punto clave de este pequeño sondeo que hice, y básicamente nos reitera lo que ya sabemos, lo que falta apoyo para manejar temas familiares, falta flexibilidad en los horarios de trabajo y falta también mujeres líderes, mentoras. En algunos de los comentarios finales de esta entrevista se habla también de esta necesidad de paridad de salario, se menciona en varios aspectos la posibilidad de trabajo remoto en esta coyuntura de COVID. Sé que Japón no necesariamente está preparado para hacer trabajo remoto. Muchas personas tuvieron que seguir trabajando y esto también fue bastante perjudicial para las madres que tenían que estar a cargo de sus hijos. Así que este sistema de establecer trabajo remoto sigue siendo una consideración importante que debe trabajar el gobierno japonés, y adicionalmente el tema de los jardines infantiles, que sigue teniendo algo de limitación en Japón. Siguen siendo pocos y siguen siendo costosos. Me complace saber que las personas con las que tuve este intercambio no han sido afectadas por el COVID-19 y que por el contrario ven esto como una oportunidad para que se generen precisamente estas opciones de flexibilidad de trabajo. Así que con esto, siendo 25 minutos exactos, me quiero despedir y agradecer este espacio, no sin antes invitarlos a que escuchen todos los sábados mi programa, a que también participen. Sé que hay muchos académicos, intelectuales, estudiosos de Asia, ojalá podamos seguir en comunicación, y también a invitarlos a que conozcan las actividades de los exbecarios de Japón en Colombia, en México y en Argentina. Por ejemplo, la doctora Alicia Romero hace parte de esta asociación, de las asociaciones de exbecarios, que pueden también hacer eco a iniciativas interesantes de Japón. Muchas gracias y con esto finalizo. Muchas gracias, Rosa Cárdenas, por su excelente exposición. Ahora daremos
el paso a Alicia Romero para que haga su presentación. Adelante. Gracias, Ernest. Rosa, muy interesante, muchas gracias. Voy a complementar o quizá a lo mejor repetimos algunos aspectos, pero obviamente trato de llevarlos por el enfoque que me corresponde. Así que no sé si ahí ya están viendo la presentación. Ante todo, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están siguiendo. Gracias por participar. Y bueno, la verdad que fue muy interesante saber de la temática de esta iniciativa para esta webinar. Así que agradezco que me hayan convocado para complementar un poco toda la información y toda la experiencia que nos ha brindado Rosa. La verdad muy interesante y creo que para muchos nos deja unas cuantas enseñanzas para seguir un poco aplicando ciertas formas de trabajo y miradas que nos deja Japón para poder también avanzar en nuestros países. Perfecto. Entonces, continuamos con la segunda. A ver qué pasa allá. Bueno, yo voy a trabajar con un contexto general de lo que es el ambiente para la mujer en Japón, a partir de que la población está disminuyendo, que en 2019 eran 126,5 millones, de los cuales el 51%, más o menos 74,7 millones, eran mujeres. De ese total de mujeres, 5% están entre 25 y 29 años. Es decir, que son muy pocos los jóvenes y, como veíamos, una población envejecida. Eso le da la posición primera en el ranking mundial de población con gente mayor. De hecho, mayores de 100 años hay para el 2019 71.200, es decir, un número bastante alto, y de ellos el 87,1% son mujeres. También sabemos que Japón tiene una alta concentración geográfica y una densidad de población en sus ciudades, y eso, para los efectos del momento actual, pues crea ciertas dificultades, pero también sabemos de la cultura japonesa, de la responsabilidad para respetar instrucciones y directivas, así que de eso ya vamos a hablar un poquito más adelante. El otro aspecto a resaltar es que la tasa de natalidad en Japón es muy baja. Quizá en parte precisamente eso le crea cierta dificultad a las mujeres para trabajar, porque si tienen niños se les dificulta ir al trabajo y a veces prefieren trabajar y postergar la maternidad y el matrimonio. En consecuencia, esa tasa de natalidad pues se ve reflejada en la situación actual de población. Por su parte, en el 2018, también analizando lo que es el tema o el aspecto del un poco la relación de géneros, la situación de Japón estaba en el último lugar en el grupo de países del G7. Bueno, sabemos que hay disparidades, pero ya nos mencionaba esta frase del ministro Abe sobre que Japón debe convertirse en un lugar donde las mujeres brillen. Eso parte justamente del entendimiento que ha tenido el ministro Abe, y que de alguna manera ha ido planteando tanto en sus políticas como en las expresiones que se dan en los foros, que ya mencionaba ella, el Foro Económico Mundial. Yo los datos que tengo son del 19, ya los da el 20. Y bueno, en ese sentido se expresa esa falencia en el sentido de que hay una poca representación de las mujeres
en distintos cargos directivos, en la política, y en la educación, en la capacitación, sobre todo en las ciencias duras, pero obviamente ya veíamos también que se están desarrollando muchas políticas positivas que poco a poco están mejorando la situación. El tema es que esa mejoría es un poco lenta. Por lo tanto, ¿qué es lo que ha implicado para la política de Japón y para el Japón mismo? Esfuerzos por incluir a la mujer en el mercado laboral. A partir de ahí han comenzado a generarse ciertas políticas o más bien leyes que han hecho que se le dé cierta facilidad a la mujer para poder conciliar el trabajo con el manejo de la familia. Porque además, ya también nos lo decía Rosa, el ministro Abe ha considerado que la mujer es un agente muy importante para, digamos, potenciar lo que es el desarrollo de sus políticas o de las políticas propuestas en Abenomics. El realizar o aplicar estas políticas ha hecho que sea más o menos un total de unos 8 millones de mujeres que puedan estar en condiciones de salir a trabajar. Y eso es el grupo de población que se está tratando de involucrar en la actividad laboral y que de hecho cubriría en buena parte la falencia de mano de obra que tiene en este momento Japón. Además, aportaría aire fresco, de creatividad, nuevos puntos de vista, de retroalimentación, de opiniones, colaborar en la toma de decisiones y de alguna manera tener otras miradas hacia lo que es el trabajo en sí mismo en cada uno de los ámbitos. Eso implicaría cambios institucionales y también en eso se está trabajando. Se ha previsto una reforma educativa que permita la inclusión de más mujeres, porque en muchas facultades, por ejemplo, de la universidad, en algunas épocas, no se limitaba el acceso de las mujeres a su formación en ciertas carreras. Entonces, la reforma educativa permitirá mayor ingreso de mujeres, mayor diversificación en las distintas áreas. La sociedad japonesa ha tenido muchas expectativas sobre el papel de la mujer, pero principalmente en la familia, con lo cual no ha sido vista como una persona que sea lo más común salir a trabajar. Por eso se combinan las dos situaciones, tanto lo que es el formar familia como compatiblemente con esto, poder trabajar. No se da tanto como en nuestros casos que trabajamos, estudiamos, trabajamos y hacemos otras actividades, en fin, y por supuesto se atiende el hogar. Por esa misma razón, muchas mujeres trabajan a tiempo parcial y muchas de ellas tienen ya más de, o lo hacen con una edad de 40 años, es decir, que en el entretiempo han superado quizá la parte familiar, los hijos han crecido, sus hijos han crecido y obviamente ya pueden empezar a trabajar, pero a tiempo parcial. Sigue habiendo lo que en todas partes conocemos como discriminación laboral, donde hay diferencias salariales, donde hay ciertos aspectos que hacen que la mujer tenga que cumplir con ciertas cosas y otras no, en fin. Así que están buscando que haya mayor flexibilidad en el trabajo y una estructura corporativa, digámoslo así, menos machista. Por eso han surgido movimientos feministas que justamente están exigiendo mejoras en estos aspectos. Además, por ejemplo, dentro de las exigencias que les hacen a las mujeres en el trabajo, implica que, por ejemplo, no usen lentes, que no usen
zapato plano, es decir, que tienen que usar tacones. En fin, de hecho, las jornadas de trabajo para las periodistas que tienen coberturas muy amplias, que los horarios implican diferencia horaria según las circunstancias, etcétera, dieron origen a que crearan un grupo, digamos, de protesta, por llamarlo de alguna manera, de 86 mujeres para, entre trabajadoras de emisoras, periódicos, editoriales, para promover condiciones laborales más favorables, jornadas más cortas, menos horas extras, en fin, un sistema de trabajo un poco más flexible. Por lo tanto, entre exigencias, normas y demás, han ido surgiendo progresos y distintas acciones. Ya mencionaba Rosa la posibilidad de contratar mujeres extranjeras para trabajar, que se hacía inicialmente en lugares diplomáticos, empresarios internacionales, en fin. Hoy día se permite el ingreso para trabajar más ampliamente en casas de familia, de forma que hay una capacidad de unos 2,2 millones de grupo de mujeres que pueden ingresar en esa actividad de trabajo, es decir, entrarían a reforzar lo que es la fuerza laboral japonesa. Claro, se ocuparían de tareas de limpieza, cuidado de niños, de ancianos, en fin, siguen siendo labores hogareñas que son las que justamente pueden dejar de hacer las mujeres para trabajar, para salir a trabajar en sus profesiones y en la formación que han adquirido. Además, dentro de esos progresos y para facilitar el acceso al trabajo, desde que se comenzó la política del ministro Abe, se ha trabajado mucho en incrementar guarderías. Entonces, año a año han ido creciendo el número de guarderías, que facilita, por supuesto, el cuidado de los niños, y así pueden trabajar los dos en el hogar. Hay beneficios y subvenciones impositivas a las empresas para que hagan esfuerzos y permitan a las mujeres progresar en el ámbito laboral y compaginar trabajo con cuidado de los hijos. Se pidió a las empresas que informen, como para continuar con las estadísticas que de alguna manera hemos podido obtener de las páginas oficiales de las instituciones que se ocupan de estos temas, que informen los nombramientos de mujeres en puestos directivos, porque puede ser que hayan entrado a trabajar muchas mujeres, pero en cargos directivos todavía falta un poco, sobre todo para cumplir con las metas que mencionaba Rosa. Obviamente ya decía que se buscan y se necesita mayor formación de mujeres en los ámbitos de las ciencias duras, y por tanto en esa materia están dando posibilidades para que la mujer pueda participar más. Una de las profesiones que yo elegí, obviamente por la circunstancia actual, es la de la medicina. Ahí el ratio de doctoras en Japón es del 20% con respecto a esa meta del 30%, pero venía de muy atrás y se ha aumentado en un 6%, viniendo de un 1,4% que tenía de más que tenía con respecto a los hombres. Esto en el 2018. Dentro de esa formación de médicos o médicas hay preferencia femenina para trabajar o para formarse en el departamento clínico. Y además, como se puede ver en el cuadro, también sobresalen dermatología, obstetricia, oftalmología y anestesiología, que son las que superan el 40%, es decir, que no es una mala cifra, pero todavía están lejos
de ser el número deseado. Igual tenemos que partir del hecho de que tienen que formarse para poder acceder a los cargos y aumentar estas estadísticas. En cuanto a lo que son las organizaciones y sobre todo las oficinas del Estado, con más de 50% de mujeres contratadas, tenemos que, bueno, la mayoría tienen un número importante o un porcentaje importante de participación, pero todavía no está llegando a la meta. Es decir, que hay una insuficiente representación de mujeres en algunos casos, sobre todo en lo que es la legislación del gabinete, la oficina de legislación del gabinete, el Ministerio de Territorios, Infraestructura, Transporte y Turismo y la Agencia Nacional de Policía. En el caso de las gobernadoras, solo ha habido 7 gobernadoras sobre 47 prefecturas que son. En cuanto a la participación en la política, acá tenemos una cifra sobre la proporción de mujeres elegidas en cada ítem. Y lo que también nos dice es el porcentaje efectivo que tendría que cumplirse en este año 2020. Es decir, que aquí estamos en un 16 para la Cámara de Representantes cuando tendría que ya estar en el 30. La Cámara de Concejales tiene un poquito más, el 22,9%. En el gabinete, en el gobierno nacional, son impuestos equivalentes a superiores en ministerios de oficina, hay un 25,8%. En el año fiscal había 25,8%. Actualmente ya se está aproximando al 30%, como vamos a ver en una gráfica posterior. Miembros de los consejos de comités consultivos, el 33%, en gobiernos locales un 23%, y en los consejos y comités consultivos nacionales un 6,4%. Aquí yo les pido disculpas, no sé por qué al convertir el PowerPoint a PDF se dio el giro la gráfica, pero justamente nos está mostrando la cercanía que hay de participación o el porcentaje de participación de mujeres en el gobierno con respecto a lo que es, digamos que de carrera, con respecto a lo que es el total de mujeres que trabajan en el gobierno. Yo seleccioné algunas mujeres destacadas, no todas son de este periodo a partir del 2012, pero me llamó la atención que la primera mujer, digamos, más destacada en su formación fue Katsuko Saruchaki, graduada en la Facultad de Ciencias de Mujeres en geoquímica, que hoy esa facultad es la Universidad de Toho, que es una universidad privada. Fundó la Sociedad Científica de Mujeres Japonesas. Tuvo un trabajo muy importante durante toda su vida. Creó la tabla de Saruhachi, que permitía la investigación a los investigadores medir la composición, la concentración de ácido carbónico en el agua. Está también, seleccioné también a Ayashi Saeko, una astrónoma que descubrió el cúmulo de galaxias más antiguo. Ha dedicado su vida a trabajar con los telescopios y en astronomía permanentemente, tanto en Japón como en Estados Unidos, ahora está en Hawái. Y bueno, tiene ese mérito. Después he destacado también a la primera mujer piloto, Misa Matsushima, que se graduó en el 2008 y es nada más ni nada menos que primera comandante del escuadrón
de buques de guerra y pilotos de combate. Y después tenemos la alcaldesa de Tokio, que ya fue reelegida, Yuriko Koike, que además ha tenido un manejo bastante reconocido de lo que ha sido este proceso de pandemia. Fue ministra de Medio Ambiente y de Defensa también. Bueno, entrando a lo que hace referencia a las políticas y a las acciones de Japón en materia de cooperación técnica, bueno, la cooperación de Japón ha estado orientada siempre a promover el desarrollo hacia comunidades de menores recursos, con menores posibilidades, a empoderar, y en la mayoría de los casos empoderar a las mujeres, porque muchas veces son cabezas de familia, porque son las que de alguna manera lideran en una u otra forma sus comunidades o en sus comunidades, y en consecuencia, en ese sentido, pues yo voy a destacar un poco lo que ha sido el desempeño de la cooperación japonesa en distintos países. Por eso, como decía, el apoyo es siempre hacia el desarrollo, pero varía según las necesidades de cada país. Por tanto, trabaja con servicios básicos, servicios de salud, educación, cada vez, digamos que amplía radios de acción en actividades, incluso factores o posibilidades de generar mercados para lo mismo que producen, etc. Pero habría que destacar con respecto a lo que es la cooperación en África, por ejemplo, un proyecto de cooperación Estados Unidos-Japón que es específicamente para mujeres, programa de emprendedorismo de mujeres africanas, que además implica la promoción del comercio, las inversiones y el desarrollo en África, siempre trabajando con mujeres, digámoslo así, de menores posibilidades, pero con gran deseo de trabajar y con una posibilidad de irradiar en su área las experiencias y el aprendizaje que tengan. En el marco de ese proyecto se han desarrollado varios proyectos varios seminarios y talleres, y entre ellos también habría que destacar uno que además sumó a funcionarias, a mujeres y funcionarios de otros 7 países de África. Eso hoy día se refuerza un poco con lo que ha sido el foro de políticas para el desarrollo, que dejó el encuentro del G20 de Naciones Unidas en el ámbito del G20 el año pasado acá en Buenos Aires, y que buscaba justamente profundizar el tema de las tecnologías sustentables y el apoyo tecnológico hacia las comunidades. En esas circunstancias y con el avance que ha tenido la cooperación de Japón, nos encontramos en el escenario de la cooperación triangular. Es decir, que ya hay países, como el caso de la Argentina, que están en condiciones de que sin partir de proyectos directamente de Japón, ejecutados específicamente por JICA y alguna agencia del Estado del correspondiente país, ya es personal o instituciones formadas y capacitadas por la cooperación de JICA en su momento, las que comienzan a brindar. Obviamente sigue el apoyo de JICA y de Japón, pero el país comienza a trabajar dando y formando, digamos, transmitiendo desde su experiencia la experiencia a otros países. Es decir, que está triangulando la cooperación recibida. Eso se reforzó también en el foro político de alto nivel que se realizó a comienzos de este año,
y que obviamente de alguna manera la institución que en ese momento lidera esta parte de la triangulación es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, y allí pues han generado distintos cursos, seminarios, talleres para países de Latinoamérica en los que participan muchas mujeres. Dentro de toda esta actividad se desarrolló el proyecto Kaizen Tango, que el tango no es por el tango canción, sino por la sigla de programa, es enfocado a desarrollar la industria nacional, que busca multiplicar los actores de la economía y de la sociedad para generar sinergias entre instituciones y los países con el trabajo conjunto de instituciones públicas y privadas. En esas condiciones ha capacitado a más de 200 profesionales de diferentes organismos de 20 países de América Latina, el Caribe y el África, con importante participación de la mujer. De hecho, las personas del INTI, que son las que lideran este proyecto de Kaizen, son las que han viajado al África y han estado recorriendo otros países para realizar in situ los cursos, en que no sean los que toman el curso los que viajan. Algunos de ellos sí se han realizado aquí en Buenos Aires con presencia de personal, de gente que envían los países a capacitarse, digamos, mujeres, algunas personas de instituciones, profesionales, de distintas entidades o de ONGs. Otra cosa a destacar desde la política del ministro Abe hacia las mujeres en general, bueno, parte de que en el 2014 el ministro Abe hizo su primer viaje a Brasil y allí planteó la importancia de la comunidad Nikkei, de lo que los japoneses, tanto japoneses nativos como japoneses Nikkei, están desarrollando en nuestros países. Y en esas condiciones, desde ese año, se han venido generando muchas actividades que en una u otra forma se orientan específicamente hacia los Nikkei, de forma que digamos, tanto políticas, por ejemplo, sobre becas de formación, no solamente las de AOTS, sino para Nikkeis, de JICA, etcétera, muchas veces están dirigidas a mujeres emprendedoras o a, en una u otra forma, mujeres según el ámbito en donde se desempeñan. En el caso de los Nikkeis en Argentina, yo creo que en otros países también sucede, se destacan mujeres en muchas profesiones: medicina, abogacía, literatura, contadores, economía, como decía antes, emprendedoras de empresas, gastronomía, en fin. La participación y el empoderamiento de las mujeres es muy alto acá y todas en una actividad muy importante y muy destacable. Por supuesto, en materia de educación también ya hay instituciones o institutos que se ocupan específicamente de los temas de Japón, de realizar actividades en este campo. La cooperación triangular y apoyo a la comunidad en general también ha cubierto otros aspectos que tienen que ver con el desarrollo local. Y obviamente parten siempre de los mismos pilares: mejora de infraestructura económica, desarrollo agrícola, capacitación de recursos humanos. Ponen mucho énfasis en el tema de capacitación de recursos humanos porque, sobre todo en el ámbito o en el campo de las mujeres, es
un multiplicador muy grande que la capacitación que se pueda dar a las mujeres. El otro aspecto es el de la atención médica y también la protección al medio ambiente, que es otro de los temas que Japón en principio tiene muy dentro de sus prioridades. En este sentido también hay que destacar otra acción de Japón, que es el de los programas de voluntariado. Hay muchas mujeres voluntarias de JICA que trabajan en los distintos países dando apoyo a instituciones educativas, a instituciones de desarrollo comunitario, en asistencia social, que en una u otra forma contribuyen a mejorar la productividad y la resiliencia de cada una de las culturas o países en los que se llevan a cabo estas actividades. Y ellas están por todo el mundo, es decir, por todo aquel país donde Japón tiene proyectos de cooperación técnica o ve necesidades, allí envía, además de sus técnicos y demás, con los proyectos básicos, voluntarias que contribuyen en todas estas actividades. Entre esos aspectos también se pueden destacar, por ejemplo, asesoramiento técnico a matronas por expertas del Centro de Salud en Camboya, para tomar un país del Asia. El fortalecimiento de atención obstétrica y atención materna, en distintas circunstancias y en distintas regiones, porque es un área muy importante y que tiene, digamos, está dentro de las prioridades de los temas que trabaja Japón. Hay unos proyectos muy interesantes también dentro de este empoderamiento, que es los proyectos One Village, One Product, de hecho en Colombia creo que se realizan, y se trata de elegir un producto con el cual se trabaja. Generalmente hay mucha participación de la mujer para empoderar una población, un municipio, una comunidad. Y entonces ahí con ese programa se desarrollan distintas actividades y obviamente vienen distintos apoyos según las circunstancias por parte de Japón, que pueden ser, por ejemplo, dotación de equipos, seminarios, capacitación y todos los demás aspectos que citábamos al comienzo. Otro de los aspectos que se resaltan en todo este escenario de la cooperación, y que lo tomo de lo que es AOTS, que es para cuadros directivos de empresas, más del área, en realidad eso parte de un programa del sector privado, pero en convenio con el gobierno de Japón, que como veíamos anteriormente, AOTS tiene una representación acá y esos proyectos están por todo el mundo también. Entonces se está trabajando mucho las 5S y el programa Kaizen, el que ordena las empresas, las organiza y les facilita su proceso de acción. Bueno, dejamos aquí la cooperación y entramos en lo que es el coronavirus. Obviamente Japón llegó entre los primeros a tener que enfrentarse a esta situación. Desarrolló distintas precauciones y acciones, pero yo quiero destacar, por ejemplo, que se evitan los palitos de cóctel para que no se compartan, así como aquí tampoco se comparte el mate, que se ha prohibido el karaoke, que no se puede hablar fuerte, que no puede estar la música fuerte para que no tengan que hablar fuerte, etcétera. Son precauciones que hacen para controlar la transmisión. Lo demás un poco son las mismas que conocemos. Pero también hay que destacar que en el caso de Japón, los jóvenes de alguna manera han contribuido a que se generen algunos focos no deseados. El COVID, dicen
y como nos pasa en todas partes, ingresos desplomados y subsidios insuficientes. Entonces se han definido, y los países, y Japón pues también está entre ellos, desarrolló una serie de medidas para proteger el empleo y mantener la continuidad de las actividades empresariales, donde en una u otra forma ha empezado o quizá ha acelerado el proceso de flexibilización, el programa de teletrabajo, un proyecto denominado el GoTo, que se refiere al turismo, pero que, bueno, en la medida en que se puede abrir o se toca volver atrás, en fin, pues funcionan o no funcionan, pero de alguna manera están previstas todas esas políticas para aplicarlas de alguna forma que permita, pues, poder salir de la situación en que están. Conocemos lo que son las 3C, pero Japón sumó la 3C Plus, justamente el evitar en voz alta. Desarrollaron pruebas de laboratorio rápidas, de forma que se testea mucho menos, pero con cierta certeza, sobre todo de a quién van a testear. Muchas de ellas pues no exigen laboratorio y eso ha permitido, digamos, el manejo desde los testeos y lo que es el comportamiento social ha permitido que Japón tenga las cifras que conocemos, que son bastante favorables. Desde el punto de vista del uso del teletrabajo, han llegado a la conclusión de que a más productividad, menos estrés. Es decir, que de alguna manera, y como ya estamos diciendo en distintos países, ya lo decimos, un poco el teletrabajo llegó para quedarse y se va a seguir ampliando. Y en esas condiciones, pues las empresas en Japón se están concientizando de ese aspecto y entonces hoy se puede decir que son 1.6 veces más productivas si trabajan bajo este sistema. Y eso le facilita a la mujer poder atender su familia y poder cumplir con su trabajo. Pero Japón ya de alguna manera no tan intensa lo venía desarrollando, o por lo menos se hizo más notorio a partir del tsunami del 2011 que también ya lo mencionaba Rosa. Algunas otras medidas, pagos a las empresas para la producción de mascarillas. Aquí hay unas cosas interesantes. Además de que las empresas, que algunas estaban, o mejor dicho, importaban de China las mascarillas, comenzaron a producirlas en Japón. En parte por el apoyo que les dio el gobierno, en parte porque la oportunidad permitía que se volcaran hacia esta producción. Y entonces surgieron unas mascarillas interesantes que voy a destacar, en las que están 100% seda para pieles delicadas, y unas que además tienen traductor, que son inteligentes, tienen reconocimiento de voz y traductor incorporado. El aporte de los robots ha sido muy importante durante la pandemia, pero no como reemplazo del personal médico y de atención en los hospitales, sino como para el suministro de medicamentos, para la entrega de alimentos, para la labor de atención médica, de entrega de información, para la toma de temperatura y para la limpieza de los hospitales, de las habitaciones, en fin. También, obviamente, en el aspecto de menor aglomeración, menor riesgo, aquí vemos en la imagen una clase de acuerdo a la distribución ya prevista, separados y distanciados para cumplir con las normas. Porque Tokio, de alguna manera en este momento está con una alerta sanitaria alta, nivel 4, que es el más elevado, y entonces se teme, no el segundo rebrote, pero que sí haya una ola más fuerte. Entonces los habitantes deben utilizar, digamos, adoptar cuidados extremos. De alguna manera
lo hacen y son mucho más cuidadosos que en nuestros países, que no hay tanta reunión social, en fin, pero no deja de haber ciertos desórdenes. Hay algunas frases que me llamaron la atención con respecto a lo que hace a las mujeres en este tema de pandemia, que por ejemplo el alcalde de Osaka dijo que los hombres son más adecuados para realizar las compras en la pandemia. Las mujeres tardan demasiado y contribuyen al hacinamiento en los supermercados, porque examinan demasiado los productos. Y esto ha hecho que toda esta circunstancia y estos cambios por esta realidad de la pandemia ha hecho que sea una especie de oportunidad para que los hombres a su vez se impliquen más en las tareas de la casa y en la vida de sus hijos. De hecho, compartan mucho más. Aparecen como modo de conclusión para mí dos preguntas. Hay un cambio de paradigma en la forma de trabajar, y bueno, hay cambios en las formas de trabajo. Y el coronavirus está generando una reforma en el estilo de vida y se están viendo que ha habido cambios y algunos de esos también llegaron para quedarse. Pero como decía, los hombres se sienten cómodos también estando en la familia y sobre todo no teniendo que viajar tanto, las largas recorridos. Y el cierre sería con que el aporte de la fuerza laboral femenina es indispensable para el desarrollo. Les agradezco su atención y los dejo con esta imagen de un ciervo del Parque Natural de Nara, que en su momento eran alimentados por los turistas. Como ahora no hay turistas, han tenido que volver a las montañas a alimentarse. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia Romero, por su exposición. Agradecerle a las dos ponentes que han sido amplias y explícitas, han caracterizado con datos estadísticos también y con todo lo demás. Agradecerle su excelente exposición. Ahora vamos a dar un tiempo para algunas preguntas que ya tenemos acá de algunos participantes. Hay preguntas para las dos ponentes. La primera va dirigida a Rosa, de parte de Olga Lucía, que dice así: es claro que el sector público ha liderado la vinculación laboral femenina, pero puntualmente, ¿sobre qué sectores productivos privados se ha visto este crecimiento de la fuerza laboral femenina? Esa es una de las preguntas. La otra, también para Rosa, de Cecilia Oná, quisiera consultarles si entonces frente al programa WAC lo importante serían los encuentros paralelos de promoción de la mujer y si pudiera ampliar con ejemplos de impactos. Ahora vamos, bueno, no sé si van escuchando bien ahí. Yo primero voy a leer la pregunta, después si acaso repito en caso de que sea necesario. Ahora la pregunta para Alicia. De parte también de Olga Lucía. Observo que la extensión de la vida laboral femenina muestra una prolongación de los roles de la mujer en la vida privada, servicio doméstico, voluntariado, cuidado de niños, etc. Entonces, ¿qué tanto la era AVE ha facilitado un empoderamiento real de la fuerza de trabajo femenina y el despertar de su sociedad hacia un matiz más progresista? La otra pregunta sería una pregunta un poco más abierta para las dos ponentes, de parte de mexicanas residentes. Quisiera saber si en estas políticas del gobierno de AVE, cómo se consideran las mujeres extranjeras que vivimos en Japón. Y la otra pregunta para Alicia, de Cecilia Oná, es que se mencionó el ingreso de 2,2 millones de mujeres en el mercado laboral japonés para tareas de limpieza, cuidado de ancianos, etc. ¿De dónde son y para qué nos aclare si se trata de personal para trabajo doméstico y que así permite a la mujer japonesa a salir a trabajar fuera de su hogar? Estas son las preguntas que tenemos.
Para las dos ponentes, si quiere puede empezar Rosa. Muy bien, sí, muchas gracias. Gracias de nuevo por permitirme estar en este espacio, a todos los investigadores, las personas que siguen conectados. Bueno, me voy a permitir empezar respondiendo la pregunta de Cecilia Onaja, perdón, si estoy correcta, Ojana. Onaja, mil gracias. Onaja. Cecilia nos pregunta si en realidad lo importante de WOW serían entonces los eventos paralelos. Cecilia, esta es una visión de alguna manera muy basada en la experiencia, como decía desde el principio. Yo considero que los eventos paralelos sí han sido una manera de hacer repercusión de la política y de hecho el mismo gabinete, el mismo primer ministro Shinzo Abe ha creado esta plataforma de eventos paralelos para que haya algo de repercusión de la política en el mundo. Le he dado énfasis a los eventos de América Latina porque hasta donde tengo registro y hasta donde tengo entendido, Colombia y México son los únicos países en donde ha habido este tipo de eco. Sin embargo, en Asia, si uno revisa las informaciones de la página en Internet del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha habido una mayor repercusión. Entonces, en conclusión, creo que sí es una manera de establecer lazos y de darle eco a la política japonesa en nuestra región. Nos pides ejemplos de impacto. En realidad, WOW ha sido concebido como un proyecto de la estrategia, dentro de la estrategia. Por lo tanto, el impacto de este tipo de proyectos, así como los otros proyectos que citaba, en el caso del proyecto de ICUMEN, por ejemplo, o de estos proyectos que buscan mayor visibilidad o mayor reforzar un poco esta idea de la posibilidad de tomar licencias de paternidad, en realidad siento que el impacto es más mediático que un impacto que se pueda, digamos que referir en términos más puntuales que eso. Siento que es claramente una estrategia de posicionamiento de lo que está haciendo el gobierno. Entonces no tendría un caso tan puntual de un impacto del evento, pero sí considero que es una ventana de lo que está haciendo el gobierno hacia el mundo y es precisamente como se ha proyectado y se ha vendido, hacer que estas políticas que plantea Japón sean visibles para Japón mismo y para el mundo. La otra pregunta que nos planteaba una de las participantes era sobre cómo estas políticas podrían ser de alguna manera también en beneficio de las mujeres extranjeras, si no estoy mal, o cómo de alguna manera la mujer extranjera se ve vinculada. Y estaba revisando rápidamente el portal de Abenomics, es el portal oficial, me voy a permitir compartir la pantalla en este momento, en donde básicamente pues este portal es muy sencillo, es fácil de revisar y de leer, es japan.go.jp, y allí nos da un abrebocas muy sencillo en inglés a toda la política de Abenomics. Como sabemos, está en la parte de Womenomics. Sin embargo, dentro de la política general de crecimiento del país, sí hay una vinculación importante del tema de talento internacional. Por lo que entiendo y por lo que he visto, no hay necesariamente una mención a apoyo a las mujeres extranjeras, pero sí entran, digamos, dentro del paquete creado para el talento internacional, talento extranjero internacional. Entonces, por ejemplo, aquí nos habla de algunas facilidades en términos de visado, en fin, de algunos aspectos amigables para la población extranjera. Y, por ejemplo, en el último punto me llama la atención que se abre aún más la puerta a estudiantes internacionales y emprendedores. Creo que allí también puede ser una tarea interesante de las misiones diplomáticas establecidas en Japón, que puedan tener algún tipo de acercamiento o de presentar estos planteamientos y estas posibilidades a la comunidad residente en sus países. Otra de las preguntas que me planteaban era acerca de los sectores que han visto el crecimiento en los trabajos de la mujer. Quisiera en realidad revisar datos porque no tengo en este momento la respuesta. Sé que debe haber cifras más claras en los reportes que mencioné en la presentación, muy seguramente en el reporte de Goldman Sachs,
entonces si me dan unos minutos creo que puedo tener la respuesta más clara, pero a simple vista me atrevo a decir que siguen siendo sectores tradicionales en los que las mujeres suelen estar vinculadas. Yo tuve una experiencia de trabajo en Japón también que en mi mirada fue muy positiva, en la que no sentí ningún tipo de limitante, en la que al contrario me sentí muy motivada y con muchas posibilidades de crecimiento, pero sí noto que en Japón, de nuevo, quienes están aquí seguramente conocen algunos términos de la sociedad japonesa. Hay una palabra, una sigla que es OL, Office Lady, que básicamente allí se encajan todas estas funciones de trabajo dentro de una oficina, administración, un poco lo que sería la mujer del salaryman, si quizás han escuchado este concepto, que es simplemente el hombre de oficina o el hombre de trabajo. Entonces me atrevería a decir que las posiciones que se han incrementado son en posiciones tradicionales ocupadas por las mujeres de Office Lady, de OL, como le dicen en japonés, y creo que sigue siendo el reto de Japón tener posiciones de liderazgo, y por eso esa cifra que no se ha conseguido y a la que se le tiene tanto énfasis, que es lograr 30% de participación de mujeres en reales posiciones de liderazgo. Voy a explorar un poco y si encuentro un dato más concreto se los comparto, pero creo que ese sería mi comentario por ahora. No sé si tienen alguna duda adicional. Muchas gracias, Rosa. Se han respondido las preguntas. Si tienen alguna duda, si no, pasamos a las preguntas de Alicia Romero. En este caso, Alicia, bueno, un poco aquí de forma de síntesis, ¿qué tanto la era de Abe ha facilitado un empoderamiento real de la fuerza de trabajo femenina y el despertar de su sociedad hacia un matiz más progresista? Sí, mira, yo complemento un poquito lo que mencionaba Rosa con respecto al ingreso y que creo que también lo preguntaba Cecilia Onaja, el ingreso de fuerza laboral femenina para atender o para reemplazar lo que serían labores hogareñas de las mujeres. Y en ese sentido, pues se viene dando, o se venía, en este momento obviamente está paralizado todo, dando desde ya un tiempo para justamente ir generando ese proceso de sustitución, en búsquedas que generalmente o hacen las familias o se dan por contactos. Cada vez hay más migración hacia Japón y de alguna manera se van abriendo esas puertas, pero desde lo oficial o por lo menos desde de lo que sería una búsqueda formal de trabajo, Japón está buscando ya desde hace varios años mano de obra para llenar esa falencia que tiene cada vez, se puede decir, mayor, y entonces están contratando gente internacional por las vías oficiales, con contrato de trabajo y con toda digamos, lo que tiene que hacer, incluyendo el traslado de su familia y demás. Tengo un caso cercano que en este momento alcanzó a viajar el esposo y la señora se quedó aquí con sus dos bebés, uno recién nacido, por eso retrasó su viaje, y entonces, bueno, están él allá y ella acá, pero contratados por trabajo. Ella también es una mujer muy capacitada, de forma que cuando llegue va a poder insertarse laboralmente. En consecuencia, eso abre puertas desde lo profesional, pero también desde lo que hace a la sustitución para labores hogareñas que hasta donde yo conozco en su momento venían en ciertas mujeres de los países cercanos, de Corea, de China muchas veces, y bueno, de alguna manera lo que están buscando es abrirlo un poco más a otros países o generar esa opción para que él quiera irse a Japón. Obviamente no es fácil porque necesitan aprender el japonés y emigrar a Japón no es fácil. Pero la opción está abierta, y está abierta desde la mirada de justamente lo que tú decías, Ernest, la era Abe,
y por supuesto también la era del emperador, la era Reiwa, que además la emperatriz es profesional y obviamente también, digamos, que tiene entre sus objetivos ese acercamiento y empoderamiento de la mujer. No sé si contesté los dos puntos, creo que sí, ¿no? Muchas gracias. Porque el tema de Cecilia era los 2 millones, ahí sí, yo no sé, me parece que libera esos 2 millones de mujeres japonesas que pueden ir a trabajar. No sé si van a entrar los 2 millones de personas a trabajar en servicios domésticos, pero bueno, el dato yo encontré hacía mención a las mujeres que podían salir a trabajar. Muy bien. Aquí yo tengo una pregunta de Lía. Rapidito vamos a leerla. Dice, quisiera preguntarles si pueden comentar algo del impacto del trabajo de Kathy Matsui en Asia, atendiendo a que hay distintos países donde la participación femenina en la fuerza de trabajo no es mucha. Sí, efectivamente, es también muy pertinente la consulta. A mí me ha llamado mucho la atención el caso de Kathy Matsui y recientemente la cadena BBC hizo una entrevista que también les voy a compartir la pantalla para que podamos tener referencia. Perdón, un segundo, voy a hacerlo en este momento. Habla este artículo de BBC que fue publicado recientemente sobre cómo Kathy Matsui también ha tenido impacto en otros países de Asia. Hablan puntualmente del caso de Bangladesh. Este es un artículo de BBC reciente, ahora con gusto les indico la fecha, pero básicamente hablan cómo Kathy Matsui ha creado un proyecto o ha estado apoyando puntualmente la Universidad Asiática para la Mujer en Bangladesh, en donde nos comentan asisten 900 estudiantes de varios países de Asia. Entonces creo que el caso de Kathy es efectivamente muy interesante. En este artículo pues también nos habla de este balance que hace Goldman Sachs por los 20 años de la política y un poco de la carrera que ha tenido Kathy Matsui como figura representante de Abenomics. Este será el comentario que puedo hacer sobre Kathy Matsui. Muchas gracias, Rosa. Bueno, aquí hay un comentario muy curioso, solamente para ya ir finalizando. Lamentablemente no podemos responder todas las preguntas porque es un tema bastante interesante, complejo y amplio y no alcanzaría una noche para ello. Pero bueno, hay un comentario aquí que se lo voy a leer, que se llama de Sophie Sec. Qué curioso, dice así: en Perú durante la cuarentena de abril se dispuso que los hombres saliesen un día y al otro la mujer en forma interdiaria, pero tuvieron que dar marcha atrás porque los hombres no podían comprar sin telefonear a las mujeres de la casa y en consecuencia se demoraban igual. Bueno, esto es un poco, así mismo ocurre. Bueno, vamos a ir finalizando la actividad de hoy, muy interesante. Las ponentes fueron bastante amplias, han traído acá una información muy valiosa para todos, con datos estadísticos, con análisis. También las preguntas han sido muy interesantes y demás. De todas formas, yo quería, antes de terminar la actividad, hacer un breve comentario sobre toda esta, en línea con lo que las ponentes han expresado, o sea, confirmando y complementando lo que se ha dicho esta noche, de que esta medida de Shinzo Abe, el Womenomics, ha sido algo que ha traído sus ventajas, ¿no? Ha traído sus resultados, a pesar de que no todo todavía se ha podido cumplir, no se ha podido resolver todo. Pero sí recordemos, como uno de los datos que se planteó, que en el año 2013, más de, la ocupación femenina tenía más de 20 puntos por debajo de la ocupación masculina, inclusive una diferencia superior a los países de la OCDE.
pero ya en el 2019 el indicador que mide las mujeres en el mercado laboral en Japón ya alcanzaba un 71%. O sea, vemos que hay un avance en este sentido, inclusive superando esta cifra a las de Estados Unidos y Unión Europea. Hay que tener un elemento aquí, por supuesto, en cuenta. Hay un interés humano, que es el derecho a la incorporación de la mujer al trabajo, que es importantísimo, es indispensable, pero también hay un interés económico muy fuerte por la política de Abenomics, que es revitalizar la economía mediante la incorporación de la mujer en el trabajo. Y ahí podemos ver cómo Japón actualmente está, por supuesto, el gobierno, el Banco Central de Japón y toda la hacienda pública, muy preocupado por una posible, ya se está viendo, una deflación, un retorno a la deflación que en Japón aconteció prácticamente por 2 décadas, o sea, 2 décadas seguidas, y ahora se está repitiendo con el problema de la pandemia, el estancamiento empresarial y el envejecimiento poblacional que hoy por hoy más o menos está en el entorno de un 28% de las mujeres, o sea, de la población mayores de 65 años. Y se está calculando que para el 2050 sea de un 42%. Preocupante porque si a eso se le suman otros factores que son los causantes del envejecimiento poblacional, y si a eso se le suma que a las mujeres todavía no se le da todo el derecho de trabajar en diferentes sectores de la economía, empeora la situación. Entonces, es algo que Japón está pronosticando. Se espera que en el 2020 haya una contracción de un 4,7% y que haya una recaída de la deflación. O sea, el IPC, el índice de precio al consumidor, bajó en abril cayó un 0,2% y se espera que ahora durante todo el año esté cayendo un 0,5%. Preocupante para Japón en este sentido. Los Juegos Olímpicos que se iban a celebrar ahora en agosto se pospusieron para el año que viene, pero de todas formas ya se está hablando de una noticia de última hora de que se va a hacer sin espectadores estos Juegos Olímpicos, que va a representar un espectador, o sea, casi por países. Fíjense hasta dónde llega la situación económica de Japón y financiera, que está preocupante. Entonces, hoy más que nunca el papel de la mujer en el mercado laboral es súper importante. Todavía, como se dijo en la presentación, hay menos del 15% de mujeres, hay una representación de menos del 15% de mujeres ejecutivas, en mujeres en puestos de dirección. Eso todavía, esta política del Womenomics tiene que seguir trabajando. También todavía hay escasez de mujeres en lo que son las ramas, los sectores de ciencia, tecnología, ingeniería, matemática y demás. Entonces, bueno, todavía veo que hay avances, pero todavía hay muchas metas por cumplir. Un fenómeno también social y muy preocupante y económico también es el famoso karoshi, que bueno, como sabemos, karoshi en japonés significa muerte repentina por agotamiento, que en la década de los 80, sobre todo, se elevó el índice de forma muy elevada, muy acelerada, pero a pesar de la crisis de Japón, o sea, de la situación de la burbuja que reventó a finales de los 80, principios de los 90, a pesar de que ese karoshi, esas muertes repentinas por agotamiento han disminuido, todavía es bastante alarmante. Inclusive hay unos estudios y hay un promedio de 10.000 muertes por agotamiento laboral, como se dice, al año. Fíjense que, y ya hay mujeres, el número de mujeres con este tipo de fenómenos, con estas muertes, también está incrementándose, que antes no acontecía así, por supuesto, porque siempre han sido más hombres los que están en la vida laboral. En este caso se dio un escándalo hace 3 años de una periodista de 31 años, joven, que murió precisamente por trabajar 159 horas extras al mes. Imagínense ustedes. Y una joven de 24 años también, o sea, una muchacha se suicidó por el estrés
laboral tan fuerte que puso en sus redes sociales que se iba a suicidar y se suicidó. O sea, esos son escándalos que hay, que es un problema que tiene todavía que el gobierno de Japón resolver. Los problemas del suicidio, que aunque siga siendo muy alto el índice de suicidio, sobre todo más en el hombre que en la mujer, en el de las mujeres está también incrementándose, ¿no? Está aumentando. Son algo que debe todavía cambiar. Considero que el factor objetivo está ahí. O sea, se sabe todos los problemas. Ahora, el factor subjetivo, que es la conciencia de llevar con voluntad ese Womenomics, es el que todavía se necesita un poco más de fuerza, yo diría, de voluntad, de conciencia de parte de todos en Japón. Y bueno, para ir terminando, hay un avance, sobre todo en la mentalidad, considero, con todos los ponentes que pusieron acá, datos muy interesantes. Hay un avance de la mentalidad ya en el hombre, las nuevas generaciones japonesas, en el hombre sobre todo, ya está considerando el trabajo de la mujer en las empresas y ya le interesa que la mujer trabaje también en las empresas, no solo se quede en casa en algunos casos. Ya eso es un avance, sobre todo también porque el ingreso de la mujer, que es una de las medidas del Womenomics, que se le incremente el salario a las mujeres, el salario medio hasta alto, al igual que el hombre, eso hace de que la demanda agregada, o sea, el consumo de las empresas, la población y el gobierno se incremente y la deflación pueda servir como un proceso paliativo de la deflación, que es un gran problema en estos momentos en Japón. Y bueno, ya para concluir, quería hacer dos puntos. Hay un fenómeno que se llama Sotsukon, que significa graduación del matrimonio en japonés. Y es dando ya un cambio también, como decía, de mentalidad, de que los matrimonios, cuando ya tienen unos cuantos años, tienen hijos, ya que se van a hacer su vida y ellos se quedan solos, algunos de ellos deciden separarse pero sin divorciarse, cada cual por su lado. Y hay un cambio ahí ya un poco de mentalidad en mujeres y en hombres. Prefieren, porque no quieren dar parte un poco de pedir autorización para hacer cualquier cosa, pero es un fenómeno muy curioso que se está dando en Japón ya hace un tiempo, Sotsukon, y que se nota bien cómo es el cambio ya de mentalidad que está ocurriendo con todos los acontecimientos. Es como decir, como se dice a los cubanos, juntos pero no revueltos, matrimonios que viven separados pero no están divorciados. Y lo último que quería decir es sobre agradecer una vez más la invitación que se me ha hecho hoy, no solo como moderador, sino como representante del Observatorio Iberoamericano de la Economía y Sociedad del Japón, una revista que está desde el año 2007, está vigente, está funcionando. Este observatorio, o sea, esta revista se fundó con la iniciativa del Grupo UMEC, por la importancia que Japón, una de las principales economías del mundo, reviste para las demás economías, o sea, demás países. Se crea este grupo, o sea, esta revista, donde tiene varios temas. O sea, es el Japón, pero no visto solamente en economía, se ve desde el punto de vista de relaciones internacionales, cultural, político, o sea, finanzas. Entonces, es una revista que está indexada, está también, o sea, indexada a LatinDesk y a Ideas Repec. Tiene requisitos, por supuesto, para las publicaciones de los artículos, tienen que ser inéditos, y se está subiendo cada vez más con el Grupo UMEC la categoría de este observatorio de Japón. Yo los invito a que, bueno, si en algún momento quieren publicar en ese observatorio, pueden escribirme, soy el director de ese observatorio, y sin ningún tipo de problema vemos los interesantes artículos que quieran publicar de cualquier tema de Japón. Puede ser un tema muy amplio en este sentido. Aquí veo que está uno de los colaboradores del observatorio
Guillermo Travieso, colega mío de muchos años allá en Cuba, de la Universidad de La Habana, y de todo, de Alada y todo lo demás. Muy contento que esté participando acá en el observatorio. Y de todas formas yo les mando el link después, se lo dejo con Tatiana para que puedan entrar al observatorio y ver también las características de la publicación y todo lo demás. Entonces, muchas gracias. Les quiero agradecer a todos, a las ponentes, brillante exposición, muy amplio, ha sido muy rico el contenido, y especialmente a Tatiana por esta invitación. También, bueno, a Lía Rodríguez, que está a cargo de hace muchos años también de aquí de Alada, y todas las demás colegas de Cecilia y todo. Muchas gracias. Gracias, profesor Ernest Che. Pues para mí ha sido todo un honor porque es una plana maravillosa, he aprendido muchísimo, creo que sí es un grupo de amigos que hace mucho tiempo se conocían y qué maravilloso que haya existido este espacio para que se pudieran reunir a compartir sobre estos temas de Japón. Y a Rosa la bienvenida, y eres más que puertas abiertas en Alada para todo lo que necesites, Alada Colombia, con Jerónimo, con Olga Lucía, estamos a tus órdenes con todo lo que necesites en el programa. La red está ahí también para apoyar cualquier tema. El profesor Ramoneda participó en un programa de Aquí Asia, precisamente. Bueno, pues muchas gracias, feliz noche, gracias a todos, especialmente los que están más hacia el cono sur. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Olga Lucía. Gracias a todos. Lía. Buenas noches, Chao, muchísimas feliz gracias. noche. Muchas gracias.